portado? Básicamente lo que tenía que hacer era recabar información vinculada con el caso Libra, información que pudiese llegar a tener el Poder Ejecutivo. Esa comisión firma hoy Javier Milei un decreto para su disolución. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que dice, y acá estoy leyendo el decreto que le da fin, es el decreto 332, que le da fin o que disuelve esta unidad de tareas de investigación creada para recabar información sobre Libra. Lo que plantea el gobierno es que había sido creada por tres meses atrás, para recabar la información con el fin de colaborar de forma rápida y expedita con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. El Poder Ejecutivo sostiene que la información para el caso Libra ya fue recopilada y entregada al Ministerio Público Fiscal y por eso procede a su eliminación. Y de hecho, el párrafo final de este decreto es: disuélvase la unidad de tareas de investigación por haber dado cumplimiento a la tarea que le fuera encomendada en un decreto anterior, que era el 114. O sea, lo que entiende el gobierno es que lo que tenía que hacer, que era recabar información relacionada con Libra, ya lo hizo y entregó la información. Lo que hay que ver es qué recibió el Ministerio Público Fiscal en ese sentido. Lo que dice también es que ha tomado la intervención de su competencia el Servicio Permanente de Asesoramiento Jurídico, y todo esto, te digo, Luis, y hay que destacarlo, es importante decirlo, se da mientras en el Congreso todavía hay bastantes complicaciones para que se pueda trabajar en la comisión del caso Libra, porque te acordás que había ido en realidad Guillermo Franco. Hubo mucho lío sobre si se iba a volver a convocar al resto de los funcionarios que no se presentaron aquel día, como por ejemplo Mariano Cunio Libarona, pero lo que plantearon es que se tiene que trabajar en la comisión, pero no logran ponerse de acuerdo en las autoridades de esa comisión, con lo cual en pleno funcionamiento en el Congreso esa comisión por ahora no está. María Eugenia Talerico está del otro lado, estuvo como vicejefa de la Unidad de Información Financiera, es candidata seguramente en las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires por un espacio político por fuera del PRO por ahora. Talerico, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla te saluda. Buenos días, Luis, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, se disolvió esta comisión, o en realidad no comisión, esta unidad de información que había creado el gobierno sobre el caso Libra. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, es la propia comisión, tengo entendido, que había creado bajo su propia órbita el gobierno, sí, ¿no? Las primeras noticias parecían que, entendí que podía ser la comisión que creó el Congreso, pero es la que creó bajo su propia órbita, que de hecho parecía bastante graciosa que ellos mismos vayan a investigarse, ¿no? Acá sin duda estamos en manos de la justicia y vamos a ver con cuánta celeridad avanza la juez Servini de Cubrina, que es la que tiene el asunto, ¿no? Ayer el presidente Javier Milei dijo: ¿podemos compartir el audio del presidente Milei, Ivonne, hablando de que lavado va por un lado, por la justicia, y por el otro lado va las cuestiones económicas? Escúchalo y lo quiero compartir con Talerico. ¿Lo tenés? Dale. Aquellos, digamos, que básicamente viene de actividades, por ejemplo, porque yo escuché, digamos, algunos políticos ya, digamos, muy amortizados, o sea, decir, no, bueno, pero el dinero del narcotráfico. El narcotráfico, usted lo combate, digamos, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Defensa, ¿no? Usted no utiliza la economía, digamos, para combatir el otro delito. Producto del narcotráfico, el narcotráfico después tiene que blanquear ese dinero, pero trabaje sobre el narcotráfico, digamos. Entonces, ese es el punto. Y la otra es, ok, el que no se pudo escapar. Ahora digo, bueno, lo lamento por el que no se pudo escapar, digamos, o sea, pero el otro no hizo nada malo. Es decir, es una declaración de envidia. ¿Coincidís, María Eugenia Talerico?
Bueno, la verdad que estamos derrumbando un sistema que desde el año 2000 fue creado a partir de la Convención de Palermo. No hay duda que hay varias aristas que tiene el narcotráfico. Un tema es el tema territorial, de agarrar a la banda, el cargamento y un abordaje sistémico que también tiene que ver con el dinero. Y el dinero que circula en el sistema financiero, el rol es el que tiene asignado la Unidad de Información Financiera y todos los sujetos obligados que deberían estar reportando, con el desafío que estamos en una economía que tiene mucho porcentaje de negro, entonces a veces es muy difícil, pero bueno, cuando meten el dinero en el sistema, comprando autos, comprando propiedades, invirtiendo, el narco es con ese sistema de prevención de lavado, con la UIF como centro, como se rastrea ese dinero, y el sistema se crea a partir de detectar que es el poder del dinero el que hace que los narcos se expandan en las economías y se instalen contaminando el sistema económico y financiero, porque yo no querría tener a todos los narcos metidos acá con su dinero, porque tras eso vienen las organizaciones enteras. Entonces me parece que bueno, un poco livianas las declaraciones del presidente y que además un poco peligrosas también, porque tenemos al Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, en este momento todavía haciendo un seguimiento intensificado de la Argentina. Recién en febrero del 26 vamos a zafar de estar en lista gris. Y bueno, si esto sucede, también se complica toda la salida a los mercados de la Argentina. O sea, esto no es gratis, tener plata o ser tan líberos a la hora de decir que el dinero narco se puede mover y que es un problema del Ministerio de Seguridad. Esto es atrasarnos hasta el año 2000, más o menos. María Eugenia, ¿qué tal? Agustina Girón te saluda, buen día. Hola, Agustina, buen día. Ayer, esto recién lo charlábamos en la mesa, parte de lo que planteaba Javier Milei es que, por ejemplo, las alertas que se dan en los bancos, etcétera, no le parecen bien al presidente. Entonces te meto también en esto, ¿no? En lo que tiene que ver con el sistema financiero y en las inversiones. ¿Esto puede llegar a afectar las inversiones extranjeras? Te pregunto esto porque había algunos que lo que planteaban es que le da menos seguridad jurídica tal vez a un inversor extranjero. ¿Vos crees que es así o qué mirada tenés? Esto, mira, el sistema financiero sin duda tiene vulnerabilidades para el dinero que obviamente busca todos esos canales porque necesita reproducirse. Si vos tenés el dinero todo en una habitación, es difícil invertirlo. Por eso el dinero narco necesita circular en el sistema económico y financiero. Desmantelar el sistema de reportes, que es por ahora el mejor que ha conseguido el sistema internacional para poder detectar si hay señales de operaciones de lavado, sospechosas de lavado de dinero, es desmantelar el sistema y darle la bienvenida. Obviamente lo que más nos preocupa son los fondos del narcotráfico, del crimen organizado, que es trata de personas, el contrabando de armas y todo lo que mueve el crimen, que es, mira, para que tengas idea de la dimensión, dicen que el dinero del crimen organizado en el mundo podría ser el 5º país más desarrollado del mundo. Estamos hablando de muchísimo dinero que si viene te contamina el sistema. ¿Y qué pasa cuando te contamina el sistema? Cuando vos quieras hacer operaciones con el exterior, o al revés, ¿no? Pedir préstamos en el exterior, la salida al mundo se complica porque empezamos a ser un país riesgoso en materia de lavado de dinero. Entonces esto, la verdad, es como pegarse un tiro a los pies. Está buenísimo, nadie querría ningún tipo de controles, esto incrementa los costos en el sistema financiero, la gente tiene que rendir cuentas a veces sobre el origen del dinero, a veces en demasía porque obviamente es un tema de los bancos a quien les piden la explicación sobre el origen de los fondos, pero me parece que es absolutamente indispensable para un país que quiere estar en el primer mundo. Si no, nos vamos a una republiqueta como Venezuela y que vivan los narcos y el narcoestado y los políticos financiados por el narcotráfico. Esto es. Te hago dos preguntas, María Eugenia Talerico. Una tiene que ver con la ruta del dinero acá. Se eligieron las dos con jueces para definir la confirmación o no de la pena a Lázaro Báez. Uno tiene que ver con General Roca, del Sur, y el otro de Corrientes. ¿Qué crees que va a pasar con la ruta del dinero acá? La verdad que me llamó bastante la atención la vuelta que le están dando con la interpretación de si se aplicó o no una ley de modo retroactivo, la ley vigente a la época de los hechos. Estos fueron delitos continuados. Es lo que decía Lázaro Báez. Sí, claro, están haciendo lugar a algún argumento de la defensa.
debería haber alguna disidencia en la Corte para que esto haya sucedido, con lo cual, bueno, estoy un poco preocupada y atenta a ver cuál es la interpretación de los hechos, porque obviamente el lavado de dinero en ese caso fue un delito como continuado, esa fue la interpretación que se le dio para aplicarle la ley nueva, para decirlo de alguna manera, y bueno, vamos a ver qué interpreta la Corte, ¿no? Puede tener impacto en otros casos también. Vos fuiste parte desde un organismo de control, pero fuiste parte del gobierno de Cambiemos. ¿Cómo estás viviendo lo que está pasando dentro del PRO? ¿Se equivocó Mauricio Macri en sus últimas decisiones o le hizo todo bien? No le quedaba otra. Mira, la verdad que la derogación del sistema PASO hizo que en definitiva sucediera todo lo que sucedió en cuanto a la cantidad de oferta electoral. Es muy difícil que se pongan de acuerdo sin PASO en forma voluntaria. Me parece que obviamente el día después la evaluación es que hubiera convenido por ahí tener otro tipo de oferta electoral. Acá la que vota es la gente, ¿no? Pero bueno, sin duda el resultado hace revisar una cantidad de decisiones que se han tomado y que sin duda en el medio de esas hay un montón de errores, ¿no? Pero bueno, es la gente la que en definitiva decide. ¿Cómo cuál? ¿Qué error ves? No, bueno, se está evaluando si el adelanto de las elecciones fue o no una decisión acertada. Me parece que el PRO también hizo una lista muy endógena, ¿no? Había algunos acuerdos anteriores para cerrar una lista un poco más amplia y finalmente fue una lista muy demasiado propia. Me parece que por ahí eso también limitó otras candidaturas ahí para poder obviamente fortalecer también la candidatura de los Penato. Mayormente esas cuestiones, pero bueno, es el día después que uno puede evaluar esto, ¿no? Gracias, María Eugenia. A ustedes, que tengan buen día. Gracias. María Eugenia Talerico, ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera. Ayer, Jaime Durán Barba, que de política vos podés coincidir o no con él, pero algo evidentemente entiende, le decía a Majul en La Nación Más, nos decía a todos, algo realmente interesante. No caía bien